Hola chicos, bienvenidos todos, todas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la segunda parte de esta hermosa calabaza. ¿Cómo les parece? El resultado está perfecto. Halloween para mí es una fecha bonita y para mí el significado es de compartir en familia y pasar un momento muy agradable con los chicos y tratar de cuidarlos y que compartan un momento de simplemente de diversión, de entretenerse, de disfrazarse, de dejar volar su imaginación. Y eso hice yo con este hermoso tutorial. Chicos, la calabaza quedó preciosa, quedó hermosa como yo quería que conservara su forma natural de calabaza, sin que se rieguen los dulces, sin que poner otros elementos, otros materiales, sino crochet y nada más. Les muestro los otros. Bolsita, que esta ya es más estilo mini mochila, también obviamente motivo Halloween, hermoso para los dulces. Esta calabacita que sigue siendo un precioso monedero, pero motivo Halloween. Son opciones, chicos. Y estas de calaveritas que me encantó también. Miren, precioso el de calaveritas. Y obvio la reina de las reinas, nuestra calabaza. Calabaza en 3D tamaño real. Chicas, este es el tamaño de una calabaza real. Chicos, quedó muy hermosa. Empecemos, les voy a explicar un poquito que para no ser tan largo el tutorial, no les terminé de mostrar lo del cordón, pero sí vamos a hacer el paso a paso de todo esto. Entonces, antes de iniciar, les quiero mostrar. Cuando yo hablo de disminuciones, acá en esta parte, es que se hace un naranja encima de negro, un naranja encima de negro, un naranja encima de negro. Y acá antes de empezar, lo mismo, en el último negro se hace un naranja, un naranja, un naranja. O sea, que si yo empecé con 9, en la siguiente me quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el siguiente 5 y en el siguiente solo 3. Igual se hicieron los ojos, no porque le haya disminuido puntos, no porque le quité puntos, no, 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 no. Simplemente al ocupar el primer negro con naranja y el último negro con naranja, se disminuye el tamaño o la cantidad de puntos negros. Pero disminuciones solamente las que les voy a enseñar acá. Entonces, mis niños, sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que compartan este video, chicos, en todas sus redes sociales, en todos sus grupos, en todas partes, para que la gente para el 31 de octubre y el 1 de noviembre tengan ya su calabaza lista, porque está espectacular, fácil, rápida de hacer y sobre todo, chicos, algo novedoso. Las calabazas no son novedosas, lo novedoso es la forma que yo me ingenié para crearla que quede en tamaño natural, más parecida a una calabaza real. Preciosa. Entonces, bienvenidos, chicos, empecemos con la segunda y última parte de la calabaza. Bueno, chicos, yo di 5 vueltas sin aumento para poder que ya empiece a quedar como un platoncito, porque con esta, solo haciendo los aumentos acá, es muy efectivo para que no se ponga encocadito. Entonces sí cuesta mucho ya cuando dejamos de hacer aumentos, sí se tarda. En mi caso llevo 5 vueltas sin aumento y apenas empezó a subir, pero eso ayuda mucho para la calabaza. En este caso, que es un diseño de calabaza, está genial que suceda eso, chicos. Miren lo hermoso que se ve por dentro también. Chicos, aquí es donde se termina la vuelta. Yo dejé eso marcado simplemente porque necesitaba mostrarles que hice 1 y 2 motivos antes de empezar el diseño. Es bueno que vean así para que la carita no quede torcida. Entonces, aquí se termina la vuelta. De hecho, desde que empecé siempre marqué, pero pues es la misma línea. Es muy fácil de reconocerlo. ¿Listo? Entonces hice 1, 2 motivos y acá voy a empezar a hacer el diseño de la carita. Yo imprimí el patrón porque va a ser más grande que el de esta calabacita. Ustedes saben que esta calabacita quedó más bien pequeña y mire, este es mucho más grande. Dice que son 2 negros, 2 naranjas, 2 negros, 2 naranjas, 2 negros, o sea, 2, 4, 6, 8, 10. Y acá tengo 13 puntos. 13 puntos. Todos me quedaron de 13. Eso era lo otro. Acá tengo 13, acá tengo 13. Todos los motivos quedaron de 13 puntos, chicos. Y así debe seguir. Yo los conté para estar segura que no se me iban a aumentar, porque sí tenía duda. Y yo dije, si no los cuento y se aumentan, ¿cómo quedo yo? Entonces sí los conté. Acá voy a hacer 2 puntos bajos naranja. Voy a hacer 2 negros, 2 naranjas, 2 negros. 2 negros.
2 naranjas, 2 negros, 2 naranjas y por último 2 negros. 1, 2 y me queda para hacer un punto bajo y el otro sí va deslizado. Ya esta parte quedó muy clara, ya ustedes tienen claro cómo se hace el punto deslizado, ¿verdad? No hay ningún problema ahí, que es simplemente agarrar el punto completo y pasarlo deslizado, y vamos a hacer simplemente puntos bajos, lo mismo que hemos hecho hasta ahora toda la vuelta. Si tienen dudas, cuenten. Si a usted le quedaron 12, 12, 12, quédese con eso, no hay ningún problema que no le coloque más. ¿Por qué? Porque es que no hay que sacar múltiplos, chicos. Eso es lo que yo quiero que entienda, que está perfecto. En mi caso me quedaron de 13, está muy bien, solo confirmar que todos queden de 13 para no hacer aumento. Voy a terminar esta vuelta, les enseño la siguiente. Esta es la boca, la boca queda como rara, no queda igual a esta, pero fue la forma que yo busqué para que quedara más grande la calabaza. Termino la vuelta y les enseño. Bueno, chicos, ya di la primera vuelta, vamos a dar la segunda vuelta. Les voy a mostrar, acá yo sigo haciendo punto deslizado. Miren, acá donde está la línea, quiero que sigan los puntos deslizados porque realmente siento que se va a ver más bonita. Esta calabaza es muy ancha, tiene 130 puntos, pero de alta no va a quedar tan alta. La idea es que no se vea tan alta, que se vea ancha, no tan alta. Punto deslizado, pero con negro. Mire, terminé el punto completo. Sí hay que terminar el punto completo naranja para poder hacer el punto deslizado con negro. Mire, ahí, ¿sí ven? Punto deslizado. Y voy a hacer todos estos puntos negros, tal cual como van. El deslizado era el que quería mostrarles porque no es tan fácil de entender. Y de hecho casi nunca lo he enseñado porque pues ustedes saben que estos puntos deslizados los guardé como para esta calabaza, chicos. Todo negro, 2 negros acá. Aquí también lo hago deslizado, pues ahí me va a quedar perfecto porque voy a hacer el punto bajo normal, deslizado y un punto más con negro. ¿Por qué voy a hacer un tercer punto con negro? Porque si hago cuentas acá también me quedaron 3. Me queda el deslizado y 2 naranjas que estaban libres, los acabo de hacer con negro. ¿Listo, chicos? Todo esto negro hasta acá ya les muestro. Bueno, chicos, terminé la segunda vuelta con negro. Vamos a hacer una tercera vuelta con negro y la vamos a hacer igual que la segunda. Simplemente dejamos acá 2 puntos naranjas libres y vamos a empezar ahí con puntos negros, punto deslizado, y vamos a hacer todo punto negro hasta acá, ocupando los 2 primeros naranjas. Eso es todo esta vuelta. La termino y ya les enseño la siguiente. Bueno, así quedó la segunda vuelta, o sea que hay 2 vueltas simplemente negras y ya. Acá dejé nuevamente 2 puntos, voy a hacer 4 negros, 4 naranjas. Les muestro de qué forma lo voy a hacer. 2 negros sobre naranja, 2 negros sobre negro, y voy a hacer 4 naranjas acá. Este que es deslizado, creo yo que no lo voy a tener en cuenta, lo voy a hacer simplemente deslizado y hago los 4 naranjas, porque si cuento ese deslizado tendría que ser menos. 1, 2, 3, 4. 2 negros, 2 naranjas y 2 negros. 2 negros, 2 naranjas, 2 negros, y nuevamente 4 naranjas. Uno, 2, 3, el deslizado y uno más, un naranja más. Me quedan 2 negros libres, que ahí empiezo los 4 negros, 2 sobre negro y 2 sobre naranja.
Perfecto, así nos queda. Así vamos formando la boquita. Queremos hacerla un poquito más larga, así que aquí le haremos otros 4 negros para que la hoja quede un poquito más larga. ¿Listo? Damos la vuelta y ya les enseño cómo seguimos. Vamos a dejar dos naranjas para hacer 4 negros. Es de esa forma. 1 y 2 sobre naranja. Y vamos a hacer 2 sobre negro. Ahí. Vamos a hacer todo este naranja hasta donde están los 2. Es punto deslizado. A ver, yo sí veía raro y yo dije, ese punto qué. Punto deslizado. Naranja normal, normal, normal. Si ustedes quieren hacer los dientes más largos, le pueden hacer 2 negros encima de estos 2 negros para que le quede como más grande ese lado, o simplemente total naranja hasta allá. Yo lo voy a hacer total naranja hasta allá porque viéndolo así creo que se ve más bonito. Vamos a checar sin que se vea como tan largo este espacio con negro. Sí, me gusta cómo se ve. Sí, está genial, chicos. Entonces lo vamos a hacer todo naranja. Lo mismo, dejamos 2 negros, punto deslizado acá, que eso ayuda también a que la boca se vea como torcida. Y eso se ve muy bien en una calabaza. En una calabaza se ve estupendo la boca como torcida. Miren acá. Dejamos 2 negros libres. Sí hice punto deslizado. Tanto en este lado como en el otro. En los 2 hice punto deslizado. Y vamos a hacer los 4 negros. 1, 2, 3 y 4. Eso es todo. Miren. Ya ahí queda la boca grande, larga, más que todo larga. Quedó bastante larga ya la boca. Vamos a dar 2 vueltas. Voy a darle 2 o 3 vueltas para empezar la nariz. Yo voy a dar las 2 vueltas y checo. Si con las 2 vueltas se ve bien el espacio para la nariz, lo dejo así. Si no, le doy 3 vueltas. Pero entonces yo les muestro a ustedes antes de empezar la nariz cuántas vueltas di. Si 2 o 3, haciendo lo mismo. Punto sobre punto, punto sobre punto. Donde va punto deslizado, hacemos punto deslizado. Así que no hay nada que hacer. Les muestro, chicos. Chicos, avancé 3 vueltas. 1, 2, 3 y esta es la cuarta vuelta. Miren, después de que hicimos la última con negro, 1, 2, 3, esta es la cuarta. Si contamos de acá para arriba, 1, 2, 3, 4, porque recuerden que acá hicimos naranja hasta acá. 1, 2, 3, 4. Esta sería la 5. ¿Listos? Para que ustedes ubiquen nada más. Y vamos a hacer la nariz. Bueno, y acá en el punto deslizado, 2 naranjas y voy a hacer acá 10 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, voy a dejarlos solo 9. Creo que 10 es mucho. Sí, dejémoslo 9 y al final dejamos 3. Entonces 9 nada más. Queda excelente con 9. 2 naranjas. Punto deslizado. Y seguimos totalmente naranja. Esta nariz la vamos a disminuir hasta que queden 3 puntos nada más. O sea, vamos a disminuirle 1 y 1 a cada lado. Sí, de 1 en 1. Entonces en la siguiente dejamos un naranja en este primero y un naranja en este último negro. Y queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así hasta que queden 3. Mejor dicho, voy a hacerle la nariz y ya les muestro cómo me quedó porque es muy sencillo de entender.
Bueno chicos, avancé bastante pero no he hecho nada diferente, así que no se asusten que no va a estar complicado. La boca quedó pequeña, la nariz quedó de 9 puntos y acá al terminar quedó de 3. Listo, le fui disminuyendo 1, 2, 3 vueltas. Quedó en total de 4. 1, 2, 3, 4. La primera que hicimos de 9, a la siguiente la disminuí, igual que las otras 3. Acá ya vamos a sacar los ojos. Esta calabaza, como ya se pueden dar cuenta ustedes, queda redondita. Entonces quiero es que entiendan que por eso hay que seguir haciendo las líneas para conservar esa parte, ¿ok? Yo simplemente con el punto deslizado dejé 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contando el punto deslizado para hacer 9 puntos negros. Lo de la disminución, la verdad yo siento que no hay que explicarlo mucho porque está bastante fácil de entender y ustedes ya saben que es tejer. Y tejer y tejer y tejer y en cada vuelta pues disminuirle un punto a cada lado de los negros para que se forme el triángulo, porque realmente es un triángulo. Entonces no está tan complicado. 8 lo termino para que este puntito negro sea el 9 y vamos a hacer el punto deslizado. Yo lo terminé, mire, para que ese punto sea el 9. Si yo no lo termino, ese no me queda como punto 9. Entonces toca terminarlo con negro, porque acá desde el primero que tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, los voy a hacer con naranja. Entonces si yo no hago ese así, mire, me queda con 9. Y al otro lado también va a quedar con 9, ¿ok? Les voy a mostrar cómo lo hago al otro lado. Acá me quedaron 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Los 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea que voy bien. No estoy haciendo aumentos. Les digo eso porque si una personita empezó a hacerse el aumento, no sé por qué. Es muy extraño. Pero sí se le fue aumentando. Entonces acá termino hasta el punto deslizado. Les voy a mostrar cómo se hace el otro ojito para que sí les quede bien, ¿ok? Y acá vamos a hacer todo el punto normal ahí. Y este es el punto deslizado. Lo vamos a empezar con negro. Lo vamos a empezar con este punto negro como punto deslizado. Y hacemos los 8 puntos que restan. Los 8 puntos, le damos toda la vuelta y vamos disminuyendo. Este triángulo se disminuye igual que la boquita hasta que queden 3 nada más. Empecemos a disminuir para que ustedes vean el avance porque realmente es muy fácil. Chicos, avancé muchísimo. No les dé miedo, realmente les mostré cómo se empezaba la naricita y así mismo se hicieron los ojitos igual. Lo que yo les mostré a ustedes que hice acá, lo mismo. Aquí igual, o sea, yo les mostré a ustedes esta primera parte porque el resto es disminuirlo y ya, o sea, es muy sencillo. Hice una pausa, chicos, para mostrarles que terminé los ojitos, le di una vuelta con naranja, igual, disminuyendo, no es disminuyendo, perdón, haciendo el punto deslizado. Mire, tanto acá como acá se hace el punto deslizado. Y llegué, acá tengo marcado donde empiezo y donde termino la vuelta, porque voy a empezar a hacer disminuciones. Yo quiero que la calabacita se vea como una calabaza, tal cual. Les voy a enseñar cómo se hace la disminución, que realmente quiero hacerla, yo diría que en unas 2-3 vueltas, tampoco creo que la haga mucho, pero necesito es que ustedes aprendan a hacer la disminución, sea que demos varias vueltas con la disminución o no las demos, pero sí que quede aprendida esa parte. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente hacemos el último punto normal, antes del punto deslizado. Punto, sin cerrar, saco el punto deslizado, sin cerrar, me voy hasta el primero, después del deslizado, ahí, para que queden 4 pestañitas y lo hago deslizado. Saco las 3. Esa es una buena forma. La otra sería saltarnos el punto deslizado, que no me gusta. ¿Listo? Esa parte sí ni se las voy a enseñar porque no faltará la que se antoje, sino que hay otras formas de disminuir este tipo de tejidos, pero no, nos quedamos con esa. Voy a tejer
todos estos puntos normales. Aquí no hago disminución de nada. Llego nuevamente al otro. Por eso yo creo que solamente por ahí 2 vueltas vamos a disminuir, creo yo, porque como se termina disminuyendo realmente muchos puntos, miren, el último punto de hacer bajo sin cerrar, el punto deslizado sin cerrar y el primero de acá, que de hecho si usted cree que son muchos, entonces solamente disminuya esos 2. Realmente yo sí quiero disminuir los 3 porque quiero que tome la forma redondita ya. Ustedes se van a dar cuenta lo hermosa que queda. Mire, saco este. Entonces si ustedes dicen no, es mucha disminución, entonces solo disminuyen esto. Yo sí quiero disminuir este también. Mire, porque al sacarlo acá y con esta pestañita que traigo acá es el que saco todos, realmente estamos disminuyendo 3 puntos y sigo punto bajo. De esa forma yo voy a dar unas 2 vueltas. Mire, de una toma la curvita porque de una se cierra. Voy a dar unas 2 vueltas y les muestro. Con eso ya estamos seguros si vamos a disminuir 2 o 3 vueltas. Ok, chicos, entonces a disminuir se dijo para que ya empecemos a sacar los pasadores. Me encanta el tamaño que quedó, me gusta la formita. Ahora necesito ponerla redondita a ver cómo se ve. Chicos, miren todo lo que avancé. Miren lo hermosísima que está quedando la calabaza. Si ven esa formita redonda, lo preciosa. Esto es gracias a estas líneas. Gracias a estas líneas se puede formar así, que quede redondita. Y que es técnica guayú, el tejido con hilo alma, ella queda así de fuertecita. En este momento está súper fuerte. Pero no la vamos a dejar así, porque la idea es que los chicos pidan dulces con ella. Entonces tenemos varias formas de terminarla. Primero, después recuerdan que yo le di una vuelta naranja después de terminar los ojos y empecé a hacer disminución. Hice 1, 2... con disminución como les mostré, disminuyendo los 2 puntos, y la tercera disminuí solamente un punto. O sea, recuerdan que lo hice acá. Con el último les muestro. Las 2 primeras vueltas le mostré que era, por ejemplo, este punto sin cerrar, el deslizado y este primero de acá. De esta forma, mire, de esta forma disminuí 2 vueltas. Recuerden que solo en estas líneas disminuí 2 vueltas y la tercera vuelta que hice con disminución la hice fue con este punto y solo el deslizado. Miren, entonces ahí solo disminuí un punto. Vean, esta tercera la hice así y las otras, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, las hice normales. ¿Qué es normal? Normal es que llegaba tejiendo hasta acá, hasta el último punto normal y el punto deslizado normal. Mire, no hice disminución y seguía el que sigue, punto normal y todo normal, normal, disminución y ya. No, punto deslizado sin disminución. Solo hice 3 con disminución. ¿Listo? Con 3 vueltas que hice con disminución se cerró así de hermosa. Mire, quedó redondita, preciosa, que esa fue siempre la intención. Entonces, chicos, el que quiera colocarle boquilla o un aro como este, de hecho pues para este aro ya quedó muy pequeña, pero algo así, y simplemente lo van a tejer alrededor para que ya, bueno, este ya está muy grande, ¿no? Lo que yo les decía, si van a colocarle algo así, tiene que ser más pequeño, pero con esto mismo lo pueden ir haciendo, así, y agarran la aguja acá, traen el punto y van tejiendo el punto, mire, estilo punto bajo, vean, meten la aguja ya, traen el hilo por acá y van haciendo estilo punto bajo. Si ven que se va a quedar destapadito, pues en un mismo punto pueden hacer 2 puntaditas, pero la verdad yo prefiero hacer en cada punto una puntadita, aunque se vea el material. Mire, entonces esta es una forma que pueden hacer ustedes para dejarlo abierto. O sea, pues obviamente tenía que haberlo hecho como cuando terminé los ojitos, haberle hecho por ahí unas 2 vueltas sin disminución y le podía colocar este aro.
Entonces, mire, queda bien pulidito, bien bonito, como para calabacita, para echar solo dulces, para nada más. Y de hecho, si a este aro, después de hacerlo, le hacen unas orejitas, también sirve pues para pedir dulces. Lo único es que va a quedar abierta, pero pues no importa, de todas maneras es calabacita para pedir dulce. Entonces, a esto le pueden hacer, después de terminar esto, aquí mismo unas cargaderas. Puede ser un cordoncito que vaya así encima, como estilo madejita. De acá mismo se pueden agarrar y hacerle una especie de cargaderita, como para que la agarren así. Entonces, chicos, hay muchas formas de organizarlo. Ahí les dejo la idea para que ustedes la apliquen. Bueno, los que quieran colocarle o tenga forma de colocarle un aro como este, estaría genial. Estaría perfecto, chicos, porque va a estar abierto, ¿ok? Los que no y quieran, por ejemplo, boquilla, que yo les dije a las chicas, les voy a explicar también cómo la pueden organizar con boquilla. Esta sería la boquilla para esa. Pero cómo la van a organizar ustedes si quieren colocarle boquilla, tienen que darle mínimo unas 2 vueltas, mínimo 2 vueltas sin deslizar, sin hacer este punto deslizado, para que pueda agarrar la boquilla. Entonces, cuando lleguen al punto deslizado normal, agarran la pestañita de atrás y hacen el punto normal. Mínimo 2 vueltas. Así, chicos, 2 vueltas, ya teniéndola así cerrada como está, tal cual como está, le dan 2 vueltas de puntos normales. Miren, llegan acá al punto deslizado y lo agarran de la pestañita de atrás y hacen 2 vueltas mínimo de punto normal. Y ahí sí, dando esas 2 vueltas de punto normal, sí le va a dar para colocar la boquilla. Ahí sí ya van a poder colocar la boquilla, que ustedes saben que yo siempre, por eso necesitan darle mínimo 2 vueltas, hasta 3 estaría perfecto, porque ustedes saben que yo meto bien este bordecito por dentro de la boquilla y ahí sí empiezo a costurar. Recuerden, el tamaño de la boquilla es el tamaño de esta que lleva alrededor. En este momento, por ejemplo, esto todavía está un poquito grande, o sea que ustedes perfectamente en esta vuelta que le van a hacer 2 vueltas más, ya les va a cuadrar, porque en este momento está amplia, es por lo mismo que no hay donde agarrarla, pero a lo que quede ya el borde así, que se pueda meter acá por dentro, les va a quedar perfecto. Por eso necesario 1 o 2, no, mínimo 2, no, una no aguanta, por ahí 2 o 3 vueltas para poderlo acomodar ahí. Y les quedaría ya con boquilla, ¿listo? Yo de hecho esta la hice con boquilla, chicos, me pareció muy linda, miren. Eso fue lo único que hice. De hecho, esta no tiene disminución, es hacia arriba derechito, entonces fue muy fácil acomodar la boquilla. Pero entonces, si este tamaño lo quieren con boquilla, eso es lo que deben de hacer. 2 vueltas sin punto deslizado. Bueno, pero como yo no lo quiero así, esta calabacita la quiero diferente. Aquí hago punto deslizado. Lo que vamos a hacer a partir de la vuelta 1, 2, 3, 4, 5... que recuerden que hice una vuelta, tengo 6 en este momento, pero esta la hice normal encima del ojito, las 2 con disminución de 2 puntos, una tercera con disminución de un solo punto y 2 vueltas normales solo con el punto deslizado. Ahí está el total. Yo, para cerrarla, como no quiero que se cierre y se conserve redonda, ya voy a dejar acá mi hilo alma y voy a hacer cadenetas. Miren, 3 cadenetas, 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3 y vuelvo y cuento 1, 2, 3, punto bajo y lo mismo 1, 2, 3 y punto bajo, cuento acá 3. La idea, y toca punto bajo, no deslizado, la idea es hacer el resto en cadeneticas para que acá pueda colocar un cordoncito y cerrarse, pero no se me recoja más y sí queda abierta. Si yo así como está, simplemente le hago pasadores y la cierro, lo que va a pasar es que esto se va a recoger, entonces se va como a apacharrar así, va a perder la forma y eso es lo que yo no quiero. Entonces, para conservar esta forma, tengo que hacerle cadenetas. Mejor dicho, voy a seguir avanzando así como les mostré. Cuando yo llegue acá, ya me agarro desde acá y hago lo mismo. 3 cadenetas, me agarro de acá, punto bajo, 3 cadenetas, me agarro de acá, punto bajo. Eso es todo. Voy a mirar cuántas vueltas en total le hago para que ya ustedes vean la idea. Chicos, de este aro la idea está genial. De hecho, si usted lo consigue más pequeño, pues hace la calabaza.
lo que yo les decía, si yo lo hubiese pegado, me tocaba haberlo pegado creo que en la segunda vuelta sin hacer disminución, porque este tamaño estaba perfecto para este aro, pero a mí se me olvidó mostrarles sin hacer disminución, habérselo colocado ahí y pues obviamente con unas orejitas o una cargaderita para que les quedara una cesta muy hermosa para pedir dulces. Así, mis niños, que así seguimos avanzando. Ya les voy a mostrar el final, cómo la voy a terminar y listo, un pequeño cordón y quedará su calabaza hermosa que no se le desarme. Bueno, chicos, yo ya terminé y le coloqué el cordón. Quería mostrarles por qué en la última vuelta tienen que hacer los pasadores más anchos para que le quede así. La idea de que la calabacita conserve su forma aunque esté vacía es para que se vea como una calabaza, para hacer la diferencia de todas las bolsitas que siempre les enseñan, que son bolsitas que no conservan su forma. Entonces, chicos, les voy a mostrar cómo hice esta parte de acá para que ella conserve su formita sin necesidad que se recoja como los monederos comunes que llevan el cordón y se recogen todos. Entonces, eso era lo que quería mostrarles. Y nos vamos también con el cordón, que no va a ser este, va a ser un cordón que vamos a tejer. Y lo puedo guardar por todas estas cadeneticas hasta que quede escondidito y no se note, ¿ok? Ahí ya está la calabaza. Vamos a hacer el cordón. En mi caso yo voy a hacer el cordón verde. Les voy a mostrar cómo va a quedar. Miren, chicos, tienen opción de hacerlo en este verde o en este verde. Cualquiera de los dos va a quedar bien, porque la idea es que quede como una raíz, o eso es lo que queremos. En mi caso yo voy a utilizar el verde claro. El verde oscuro no está mal, pero no, quiero el verde claro. Y voy a hacer este cordón. A ver, ese verde oscuro por allá. Este cordón. Yo utilicé utilicé 2 hilos dobles. Les voy a mostrar, miren. Una madeja donde saqué 2, una madeja donde saqué otros 2. Es importante que ustedes entiendan esto. Miren, tengo 4 hilos porque esto es crochet. Delgado de 1 milímetro, delgado de 1 milímetro. Entonces saqué de una madeja 2 y de otra madeja 2. Para que esto quede grueso. Miren, es un cordón. Creo que se llama espiga. Lo vi, creo que en qué lo vi yo. Creo que en TikTok. Se llama espiga. Es delgadito. Planito. Más que delgado, plano. Pero entonces entre más grueso, más hilos, más delgado, menos hilos. ¿Listo? Así queda. Es una espiguita, para mí es una trenza muy linda, pero es un cordón, creo que se llama espiga. Chicos, les voy a mostrar. Este cordón yo lo quiero así planito y así gruesito, porque es posible que la calabacita la ocupemos para agarrarlo así, pero también que lo cierren y los chicos quieran el cordón pues para colgarlo, ¿no? Entonces que sea funcional. Ese cordón es muy fácil de hacer. Simplemente con esta aguja no, vamos a utilizar una aguja más grande. Vamos a utilizar la número 6, 3.5 milímetros dice ahí. Vamos a utilizar la número 6. La aguja depende de qué tan grueso sea su hilo. Si su hilo no es tan grueso, pues cheque una que no sea tan gruesa. En mi caso, 2 cadenetas. 2 cadenetas, sencillo, chicos, es muy fácil, miren. Una cadenetica y 2, porque en esta primera pestañita o cadeneta que queda voy a sacar mi hilo para que me quede como un punto bajo. Ahí en este momento es eso, simplemente un punto bajo. Lo cierro y a partir de que cerramos ese primer punto bajo vamos a trabajar puntos deslizados en esta primera pestañita. Miren, en esta de acá. Un punto bajo tiene 2 partes, la de atrás y la pestañita o cadenetica que es como la cabeza del punto. Yo voy a agarrar solo esta de acá y como mi hilo con el que estoy tejiendo queda agarrado de esta pestañita de atrás, puedo perfectamente traer el hilo y lo hago deslizado. Voy a repetirles, agarro solo la parte de adelante y esta me queda como parte de atrás del punto bajo o del punto deslizado en este caso. Tengo 2 hilos en mi aguja, 1, 2 y este tercero punto deslizado.
Así de sencillo, eso es todo. Entre más flojito se hace, más hermoso. Este punto no hay necesidad de que sea ajustado. Este punto puede ser todo lo flojo que usted quiera. Así, nada de que tiene que quedar ajustadísimo, no. Puede ser bastante flojo y se va a ver hermoso. Mira, ahí se va formando la espiga. Repetimos esto hasta tener el tamaño que ustedes deseen. No importa si quieren 10 centímetros, 1 metro de largo. Simplemente siguen la secuencia, mire. Que es agarrar solo esta parte del punto bajo. Porque en sí el punto bajo se divide en 2 partes. Se agarra, es la primera. Nada más, chicos, mire. Porque la parte de atrás es la que hace que se sostenga el punto, y al tenerlo así lo pasamos y se forma una espiga o una trenza plana. Voy a terminar a buscar el tamaño que yo deseo y les muestro para colocárselo a la calabaza.